Buenos días. Esta es la clase 8 del módulo 3 del curso Linux para las ciencias biomédicas de principiante a experto. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. Continuando hoy con la suite LibreOffice, nos concentraremos en el editor de ecuaciones matemáticas conocido como Math. Para activar el editor de ecuaciones lo podemos hacer desde cualquiera de las aplicaciones de la suite, pero si queremos activarlo directamente, venimos acá al menú Office y acá tenemos Math. El editor de ecuaciones tiene una presentación similar a todas las otras aplicaciones de la suite, nada más que tiene sus cosas específicas. Como podemos ver, la pantalla está partida en tres partes. Acá tenemos las herramientas que podremos ir eligiendo para construir nuestras ecuaciones. En este lugar es que aparecerá la ecuación que nosotros vamos haciendo y acá es el sitio de construcción. Supongamos que queremos construir una función lineal que es y igual a 3 por x más 7. Acá vamos escribiendo la ecuación y acá nos queda la ecuación dibujada. El tamaño habitualmente por defecto es pequeño, pero desde el cursor que tenemos acá abajo podemos aumentarlo. Acá no hemos utilizado la barra herramienta, dado que los signos que utiliza, signo igual, signo por, signo más, podemos usarlos del teclado numérico de nuestra computadora. Y Math interpreta esos signos y los utiliza en la ecuación. Podemos cambiar también los formatos. En general, el formato propuesto por defecto por Math es bastante agradable, pero si necesitáramos cambiarlo porque no coincide con el texto que venimos escribiendo, lo podemos cambiar. Para esto vamos a Format. En primer lugar vamos a ver el cambio de la fuente de las letras. Acá se nos abre una ventana en la cual tenemos acá desplegamos un menú en el cual podemos elegir las variables, la función, número, texto, etc. Entonces, si elegimos la variable, como podemos ver, podemos elegir diferentes tipos de letra para asignarle. Acá tenemos variables, funciones, también lo podemos hacer de acá. Pero acá están las que están elegidas. Entonces, si nosotros quisiéramos cambiar, por ejemplo, las variables, elegimos variable acá y de acá podemos elegir entre una gran cantidad de formatos, por ejemplo. Entonces ahí hemos elegido un nuevo formato, le damos OK y vemos que la variable se han modificado. Tenemos como siempre un botón deshacer. Siguiendo con los formatos, podemos modificar el tamaño de la letra. Para esto vamos a Format y Font Size. Acá tenemos una ventana en la cual fijamos el formato básico. Si todo nuestro texto, por ejemplo, está escrito en tamaño 12 puntos, bueno, acá fijamos 12 puntos. Y después, con estos porcentajes, podemos modificar cada una de las partes de la función. Por ejemplo, acá está seleccionado 100% para el texto, que esta ecuación solo tiene texto. ¿Qué quiere decir? Que todo va a tener formato 12. Los índices están puestos en 60. Si esto tuviera, por ejemplo, un exponente, acá un 2, estaría en un 60% del tamaño de la letra, o sea que quedaría un poco más pequeño. Así podemos modificar también, las funciones están en un 100%, los operadores están en un 100%. Supongamos que a los operadores los pusiéramos más pequeños, supongamos que los pusiéramos en un 50% para que sea evidente, le damos OK, vemos que los operadores se han hecho bastante más pequeños, pero no queda bien, volvamos a la situación anterior. Entonces así cada uno de ellos podemos modificarlo para darle una mejor presentación a nuestra función. También con el formato, acá en el menú Spacing es importante. Spacing lo que hace es fijar la separación, por ejemplo, como dice acá,
separación que tenemos entre letras y símbolos. Si vemos que nos queda muy ajustado, lo que podemos hacer es modificarlo, y acá podemos elegir las diferentes opciones. Entonces, si nosotros quisiéramos, tuviéramos por ejemplo paréntesis o tuviéramos matrices, elegimos, vamos a ver por ejemplo con operadores. Tuviéramos operadores, los que nos muestra acá en el dibujo, cada uno es el espacio al que está haciendo referencia. Por ejemplo acá el símbolo de gradiente y la X. Si fuéramos a fracciones, también lo que nos muestra acá es cuánto se separa la letra de la línea de fracción. Y en este caso lo que podemos ver acá es un espacio del 10%, pero si lo magnificamos, con un 50%, vemos que la separación se hace bastante más grande. Una vez que hemos diseñado la fórmula, lo que podemos hacer es guardarla. Como podemos ver, se guarda con un formato .odf. Guardaremos en el mismo sitio que estamos trabajando. Lo tenemos y ahí lo reemplazamos. Si ahora tuviéramos un texto en el cual queremos insertar una fórmula, tenemos dos mecanismos. Uno de los mecanismos es venir a Insert, Object y Fórmula. Acá cuando insertamos la fórmula, nos aparece un sitio donde podríamos editar, como ya lo hemos visto. Y tendríamos la fórmula acá. Ahí no hemos equivocado, si no hemos equivocado, directamente corregimos. Entonces, una vez que cliqueamos, este es nuestro documento de texto y acá se abrieron las herramientas. Cuando cerramos, vemos que nos queda la fórmula insertada, que si volvemos a hacer doble clic la podemos editar. Entonces esto es muy práctico porque nosotros podemos ir insertando en nuestro texto diferentes ecuaciones. Si quisiéramos acá otra, podemos venir directamente a Object Fórmula, o también podemos hacerlo mucho más fácil. Copiamos con Control C y venimos y pegamos, y si hacemos doble clic podemos editar esta. Por ejemplo, supongamos que fuera por X elevado a la 2. Entonces, de esa manera vamos a trabajando de una manera bastante rápida. Supongamos que acá queremos insertar la ecuación que hemos realizado. Entonces hacemos lo mismo, venimos acá a insertar Object Fórmula. Y acá se nos abre el cuadro. Podríamos empezar a escribir, pero si ya la ecuación la tenemos hecha, venimos acá a Tool, Import Fórmula, y acá se nos abre una ventana para elegir el archivo. Nosotros acá tenemos el archivo ODF que hemos hecho recién, le ponemos Open y vemos que acá se insertó la ecuación. Por supuesto en formato editable, podríamos mejorar, modificarlo si lo deseamos. Vamos a ver el uso de las diferentes herramientas. Vamos a ver primero los operadores binarios. Acá, como podemos ver, tenemos una suma, una resta, un producto escalar, producto vectorial, fracciones, diferentes formas. Si nosotros quisiéramos escribir una suma, podemos elegir esto y vemos que nos aparece este sitio, y acá abajo tenemos lo mismo, nada más que con signo de pregunta. Si acá nosotros escribiéramos, marcado esto, escribimos X, vemos que se reemplaza, y lo mismo hacemos acá, escribimos y queda escrito, o sea que es una ventaja. Borrémoslo. Veamos otro. Por ejemplo, supongamos que deseamos escribir una fracción. Acá nos aparece lo mismo y acá abajo tenemos para editar. Entonces, si pusiéramos X y acá colocamos Y, nos queda X sobre Y. Acá, como podemos ver abajo, nos ha quedado la llave. Se podría eliminar esa llave y no traería ningún inconveniente. Ahora, lo que vemos es que acá tenemos X sobre Y,
pero acá figura over. Por lo tanto, nosotros podríamos usar la herramienta, o ya sabemos que cuando queremos escribir x sobre y, tenemos que escribir la palabra over. Ahora, las fracciones se pueden escribir distintas. Supongamos que yo quisiera utilizar este formato. Entonces, acá vendría y colocaría en este caso x y en este caso y. Me quedaría con este formato, no con el que habíamos visto. Acá la función que utilizamos es white slash. Entonces, over quiere decir que es una fracción con línea horizontal y white slash es una fracción con línea. Entonces, bueno, uno irá aprendiendo si lo usa cotidianamente, o irá aprendiendo estas funciones y puede escribir directamente. Vamos a ver algunos trucos a tener en cuenta. Supongamos que nosotros tuviéramos una fracción donde acá arriba está x, pero acá abajo está x más 1. Si nosotros la escribimos, arriba ponemos por ejemplo x y abajo colocamos x más 1, como podemos ver, el editor de ecuaciones respeta las reglas de signos. Es decir, si hay un más, es como que tiene prioridad sobre la fracción y lo pone aparte. Entonces, pero si nosotros quisiéramos que este x más 1 estuviera abajo, lo que tenemos que venir es encerrar toda esa parte entre llaves. Podemos ver acá que cuando la función no está bien diseñada, van a aparecer signos como signos de pregunta. Entonces acá cerramos la llave y vemos que ahí nos quedó x sobre x más 1. Acá en el menú también tenemos relaciones, signos iguales, mayor, menor. Esto se maneja exactamente igual. Si queremos insertar, y acá por ejemplo vamos a poner x menor que 3. Entonces, este sí es una parte del menú importante, porque si bien desde el teclado podemos poner menor o igual, con este formato no lo podemos hacer. Así tenemos una buena cantidad de formatos para utilizar. Y después tenemos funciones. Acá en funciones tenemos varias funciones que nos van a ahorrar el trabajo, como funciones de tipo logaritmo, exponencial. Supongamos que quisiéramos escribir una ecuación, por ejemplo, y igual a 23 multiplicado por, y acá tenemos un paréntesis. Entonces, bueno, podemos ir a insertar paréntesis de acá si queremos, elegir el formato de paréntesis, por ejemplo este, y acá adentro seguir escribiendo. Supongamos que acá adentro teníamos 1 menos, y ahora tenemos una función exponencial. Entonces podemos ir a funciones, buscar la función exponencial, tenemos dos, vamos a elegir esta, acá la hemos insertado, y acá teníamos dentro del exponente, como vemos que tenemos seleccionado acá, supongamos que tenemos menos 4 por t. Ya vemos que nos quedó ubicado el exponente. Y supongamos que todo esto va dividido por a más 5. Entonces, yo puedo ir a buscar acá la división, o bien podría poner, como ya hemos visto, over, y si quiero que quede todo como vimos hoy, que quede como un todo debajo y tengo una suma, lo puedo hacer de dos maneras. Puedo poner llaves. Si pongo llaves, por ejemplo, a más 5, me queda solo a más 5. Pero a lo mejor yo quiero que me quede identificado, entonces podría no usar la llave y usar directamente paréntesis. Si pongo paréntesis también es interpretado como llave, pero en el caso, como se vio, en el caso de la llave no aparece y el caso del paréntesis sí lo hace. Bueno, esto se irá aprendiendo con la necesidad de construir una fórmula en particular. Muchas veces necesitamos escribir ecuaciones que tengan más de una línea, por ejemplo en sistemas de ecuaciones, en matrices. Entonces, bueno, esto lo encontramos dentro de formats. Acá tenemos diferentes formatos, como podemos ver, y acá tenemos, por ejemplo, 2 líneas, 3 líneas, y acá tenemos 2 líneas y columnas.
Sí, supongamos que insertamos esto. Acá hemos insertado 3 líneas y como podemos ver acá abajo, cada una de las líneas está separado por un hashtag. Si nosotros acá insertáramos otro símbolo, por ejemplo con una X, nos quedaría insertado una línea más. Si queremos venir acá al primero, acá podemos poner la ecuación, por ejemplo, x más 1. Luego en este acá tendríamos, por ejemplo, x por 3. Y en el tercero, dos dividido x, por ejemplo. Y entonces nos queda de esta manera, ¿sí? Ahora acá nos han quedado centradas. Nosotros esto lo podríamos modificar si queremos, yendo a Format y acá en alineación. Vemos que está centrado, pero lo podríamos marginar a la izquierda si deseamos. Entonces nos quedarían todas las ecuaciones acomodadas a la izquierda. También a veces por comodidad es conveniente a esto tenerlo en diferentes líneas, porque así podríamos hacerlo de esta manera. Tenemos 4 líneas y las tenemos separadas de esta manera, inclusive así, donde este cambio acá no se refleja de este lado y es más fácil identificar qué expresión corresponde a cada línea. Puede ser, como vimos, la ventana de fórmula la modificamos de acá. Por supuesto podemos ajustar. Si esto resulta muy pequeño, vamos directamente a Tool Option y acá tenemos la posibilidad de editar Math. Acá tenemos una serie de opciones, pero acá donde tenemos la escala de la ventana de ingreso. Entonces, por ejemplo, lo podemos llevar a 200, entonces tenemos un poco más de claridad. Esto no modifica el tamaño de letra porque eso recordemos que fue fijado, la que va a tener la ecuación fue fijado de este sitio. Si deseamos ingresar una matriz, acá lo tenemos. Lo que ingresa por defecto es una matriz que tiene 2 filas y 2 columnas. Como podemos ver, las columnas acá, o sea, vamos a identificar, vamos a reemplazar acá X, por ejemplo, y acá Y. Como podemos ver, acá el hashtag separa columnas y el doble hashtag está separando filas. Si quisiéramos nosotros insertar, por supuesto, una fila más, colocamos el doble hashtag y acá después ingresaríamos, por ejemplo, X y ahí nos queda insertadas las 3 filas con sus 2 columnas. Supongamos que en una ecuación queremos resaltar algo con negrita, con cursiva, etc. Entonces esto podemos venir acá a Attributes. Acá tenemos una serie de cambios, por ejemplo, para negrita, cursiva y colores. Supongamos que nosotros deseamos que la X esté en negrita, entonces podemos venir y hacer clic acá. Como podemos ver, se pone en negrita. Si a su vez deseamos que todo esto esté en color rojo, ahí quedó en negrita y color rojo. Como podemos ver, negrita es la palabra bold y después color y el número de color que tenemos. O sea que si nosotros quisiéramos introducir, por ejemplo, acá, restando, ¿no es cierto?, en negrita, pero en color azul, una I, podemos escribir directamente acá y directamente lo introducimos. Por supuesto, lo mismo, marcando y eligiendo acá del menú.